En Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo lo puse ahora lo van a ver en pantalla, lo puse en femenino, ¿sí? Este mismo texto, para que nosotras lo podamos ver así, muy personal. Lo que leía, porque yo decía, ¿cómo llegó el autor de Hebreos a decirle esto a estos hermanos, ¿no? Y sabemos que Hebreos, si nosotros vemos el libro de Hebreos, la palabra en sí nos recuerda a los hebreos que salieron de la esclavitud, ¿no? A ese pueblo hebreo. El autor acá no nos dice quién es, algunos creen que puede ser el apóstol Pablo, lo que sí sabemos es que conocía muy bien de las tradiciones de los judíos, porque justamente les habla a ellos, a estos hebreos del Nuevo Testamento, que habían sido convertidos al Evangelio. Ellos habían creído en Cristo, pero la tradición judía, ellos se arraigan mucho al Antiguo Testamento, ¿no? Al Viejo Pacto, y hacen rituales y costumbres que tienen los tradicionales judíos. Entonces, por eso el autor de Hebreos llega a esta partecita del texto y les habla a ellos que quizás estaban en persecución y desanimados por alguna situación, y les dice que se tienen que exhortar unos a otros. Nosotros cuando recordamos al pueblo hebreo, también nos reflejamos mucho, ¿no? Genial. No, ahí está. Cuando nosotros vemos al pueblo de hebreo, el que salió de Egipto, nos reflejamos con ellos en cuanto a las dudas, en cuanto a que somos hijos de Dios, somos salvos, sabemos que el Señor está, pero siempre estamos en continua lucha, ¿no? Es toda una lucha. Y esto le llevó una consecuencia al pueblo de Israel, que fue dar vueltas y vagar por el desierto durante 40 años. Entonces aquí, vamos a ver primero el primer puntito, que es la palabra exhortado. Dice el versículo 13, antes viene hablando de los pasajes anteriores, porque el autor también, cuando viene hablando en capítulos anteriores, nosotros podemos ver que les habla también de Cristo, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que Melquisedec. Lo que le quiere decir el autor es que Cristo es mejor que todo, ¿sí? Que las tradiciones judías, el nuevo pacto ya no está más. Ahora cuando ellos creyeron en Jesús, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el más importante ahora, ¿sí? Y le dice, antes exhortaos. Exhortaos en otras versiones, nosotros tenemos la Reina Valera, la que tiene quizás otra versión, NTV, NBI, Dios habla hoy. En otras traducciones se puede traducir como alentarnos, animarnos, ¿sí? Motivarnos, estimularnos. Hay varias acepciones, pero sí me gustaba que nosotros lo dejáramos en el cartel como exhortándonos, porque es el tema de hoy, ¿sí? La exhortación. Dice los unos a los otros, ¿sí? Esto no es exclusivo para ciertas personas. Es los unos a los otros, es para todas nosotras. Cada una de nosotras tenemos que poner en práctica esto de exhortarnos, ¿sí? De animarnos, de estimularnos. Yo tengo acá una definición de un diccionario bíblico que dice que la exhortación es argumento o consejo cuya intención es alentar a la acción, ¿sí? Me gustó esta definición porque justamente lo que nos tiene que llevar la exhortación al que está siendo exhortado es esto, ¿no? El de tomar decisiones, el de llevarnos a una acción que agrade al Señor. Por eso me gustó mucho esta definición. Y dice los unos a los otros cada día. Esto es algo que tenemos que hacer continuamente, ¿sí? No nos podemos desligar y dejar que pase el tiempo. Es algo que tenemos que hacer cada día. Entre tanto que se dice hoy, porque es algo urgente. Entonces, en cuanto a la exhortación, vamos a ver, ahí lo tienen atrás. ¿Es un mandato?
¿sí? Porque no nos da una opción de que si queremos podemos hacerlo o no. No, nos manda, es algo direccional, es un mandato que tenemos de exhortarnos. ¿Cuándo? Debemos hacerlo cada día, ¿sí? Continuamente, siempre. ¿Para qué? Para evitar que se endurezca el corazón. Eso es lo que dice la última partecita del versículo. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y yo pensaba en un corazón duro, que muchas veces, como decía Lore, ¿no? Cuando ella estuvo alejada del Señor y que venía una señora a visitarla y ella no quería saber nada. Y cuán duro se pone nuestro corazón cuando estamos lejos del Señor. Es que ese es el riesgo que corremos cuando no estamos siendo exhortados los unos a los otros, ¿sí? Que se endurezca el corazón de aquellos que estamos desanimados. Porque el Señor sabe que nosotros nos desanimamos por cualquier cosa. Por eso está este mandato de exhortarnos. O sea, a mí, por ejemplo, se me pinchó la rueda del auto y ya es algo que me desalienta. Por cualquier cosita estamos constantemente siendo desalentados. Y bueno, diferentes pruebas también y luchas que tenemos cada una de nosotras, que nosotras conocemos, que es algo para desalentarnos. Pero por eso Dios nos pone a cada una de nosotras, una hermana a la otra, para que entre todas podamos exhortarnos, ¿sí? Y darnos ese empujoncito, ese impulso que necesitamos cada una. Entonces, es para evitar que se endurezca el corazón por el engaño del pecado. Haciendo referencia también al pueblo hebreo, sabemos que cuando uno está en pecado es como que ve una imitación de algo, no ve algo real, ¿sí? Ve el engaño. Y uno es atrapado por eso, es atrapado por ese pecado, por ese engaño. Está ahí inmerso y no ve otra cosa. Entonces, por eso dice, por el engaño del pecado. Tenemos que tener cuidado. Es algo que tenemos que estar siempre atentos. Hablando del corazón duro, en Hebreos encontré 4 veces que se nombra a este corazón duro. Lo podemos ver en Hebreos 3:12, que está anterior al versículo que estamos viendo ahora, que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí vemos uno, corazón malo de incredulidad. En el 3:3, en el que estamos estudiando ahora, ahí se nos dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En Hebreos 3:14 y 15 también viene hablando, y en la última partecita dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí también habla de un corazón duro. Y en el capítulo 4, versículo 7, al final también dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el peligro de no exhortar a tiempo, ¿sí? De tener un corazón duro, un corazón que no se pone triste por el pecado. ¿Cuántas veces nos toca a nosotras estar quizás en pecado y no reconocernos así? Y nos endurecemos. Y quizás viene una hermana a hablarnos y no me importa, yo estoy en la mía. O por el contrario, nosotros vemos a personas quizás cercanas, familias o amigos, que los vemos cuán alejados están del Señor hoy en día, ¿no? Que yo esta semana estuvimos en una situación en que compartimos con unas personas que conocimos hace tiempo, incluso con la Flaky me acuerdo que nos bautizamos con una de ellas, y lo veíamos tan lejos del Señor y tan dándole la espalda totalmente a los consejos de Dios, que es triste y cuán duros están esos corazones tan lejos de Dios. Se endurece, llega un momento que hasta te esquivan o no quieren hablar, o nunca les pasó que quizás encuentran a alguien que ya no viene a la iglesia y no, te pasa por la otra cuadra porque no se quiere cruzar con vos. O cuando le mandás un texto a alguien o un pensamiento y te dice, por favor, no me mandes más mensajes de Dios, ni de la iglesia, ni un pensamiento. Es como un puñal en el corazón para uno, ¿no? Y yo esta semana pensaba, quizás no supimos exhortar a tiempo. Quizás yo
no supe exhortar a tiempo, no le di esa palabra o ese aliento que esa persona necesitaba en ese momento de prueba. Entonces, están en un riesgo constante, es algo de todos los días. Nosotros nos vemos acá, pero realmente no sabemos las cosas por las que cada una en la intimidad está pasando. Así que estemos atentas a poder exhortarnos cada día para evitar que nos pase eso también a nosotras, estar de ese lado, con un corazón duro y no queriendo saber nada del Señor, estando totalmente lejos de Él. Y vamos a ver también cómo exhortar a otros. Este también es un tema bastante delicado, porque yo me ponía también a pensar, ¿no?, las veces que yo he sido exhortada, que alguien vino porque yo necesité esa exhortación, y cómo lo hizo y cómo yo lo haría también. Primero es con la actitud correcta. Ahí vemos en el dibujito que está atrás de la pantalla dos maneras. Una puede ser muy destructiva y otra puede ser de bendición, ¿sí? Tiene que ver también con la actitud correcta. La palabra de Dios nos insta a que nos exhortemos, pero hay una manera correcta de hacerlo, ¿sí? No es llegar y decir, ay, bueno, le voy a decir a esta persona lo mal que está haciendo o lo que necesita y voy y se lo digo y no me importa nada. No, Dios en su palabra nos deja la manera correcta de poder hacerlo. Y ahora sí quiero que busquemos Segunda de Timoteo 3:16. Dice, Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces lo que tenemos que tener bien en claro cuando nosotras somos las que vamos a exhortar a alguien es tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque ella es la que redarguye, ¿sí?, la que instruye, la que hace mella y la que llega a cada uno de nuestros corazones. Entonces siempre tenemos que procurar tener la palabra de Dios en nosotros para poder exhortar a la hermana. Después vamos a leer en 1 de Timoteo 5, 1 y 2. El Señor nos conoce tanto, 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 incluso hasta en nuestras etapas, cómo somos nosotros en cada etapa, que nos deja estos consejos. 1 de Timoteo 5, 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Bueno, acá tenemos bien en claro, ¿no? En cada etapa nos dice a los ancianos y a las ancianas de edad sería como a padres, ¿sí? Como a padres y como a madre. Entonces, cuando yo tengo que exhortar a mi hermano que es más grande, tengo que pensar de qué manera lo haría con un padre o una madre, honrándolos, ¿sí? Con respeto, con amor. Nunca les iría a gritar o a recriminar o a retar, a regañar, decía acá el estudio, ¿sí? Sino que iría así, para honrarlos, para respetarlos y ayudándolos como a padres. Y después nos dice también a los jóvenes como a hermanos, ¿sí? Considerándolo que es de nuestra familia. Nosotros no vamos a tratar a nuestro hermano mal, me imagino, no sé, pero me imagino que no vamos a querer lastimarlo, destruirlo, que la pase mal. Vamos a querer lo mejor para esa persona, para nuestro hermano, vamos a querer el bien. Entonces el Señor nos pide acá que a los jóvenes como hermanos. Y a las jovencitas es un trato muy especial, me sentí muy identificada,
porque dice, como hermanas con toda pureza, y aclara, con toda pureza. Y el comentario Matthew Henry dice, que aclara con toda pureza, ¿por qué? Porque el mayor peligro que entraña el trato con jovencitas es la viva emocionalidad en la que se encuentran. Y es ahí cuando estamos muy sensibles, muchas veces a la defensiva, y cualquier consejo lo tomamos a mal. Y yo pensaba, sí, ¿cuántas veces vinieron hermanos a exhortarme y uno lo toma así, ¿no? Claro, somos, y más en la adolescencia, esa etapa, estamos súper a la defensiva y cualquier cosa que nos dicen nos sentimos atacadas. Es, ay, no, me la está diciendo para exhortarme, me lo está diciendo para tal cosa, y lo tomamos así. Por eso dice con toda pureza, hay que tener también un tacto especial, ¿no? Para tratar con los hermanos, con las jovencitas también. Ser amorosas, ser pacientes, tener el fruto del Espíritu en nosotros y llevarlo a la práctica, poder poner en práctica eso, ¿sí? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hay situaciones, ahora que estoy del otro lado, y quizás veo a algún adolescente, que digo, ay, no puede ser, pero no entiende más. Y a veces lo sacamos, ¿no? Como que, ¿cómo? O le dije algo y le entró por acá y el otro día le salió por acá, no le sirvió de nada el consejo que le di, hizo todo lo contrario. Pero el Señor nos pide esto, que nosotros podamos hacerlo así, con amor, como de la familia, porque somos todos familias. Tenemos que hacerlo unos con otros. Me acordé mucho de cuando yo había sido exhortada de jovencita, que es muy real esto, de tomarlo todo a la defensiva. Pero también algo que me ayudó mucho y que se lo dejo como consejo, es saber que el hermano lo hace desde el amor, ¿sí? Por más que nos sintamos quizás mal porque nos llamaron la atención por algo, o nos parece incluso injusto muchas veces, como ponemos un montón de justificativos, pero el hermano no entiende que yo lo hice por esto, por aquello, o el hermano no sabe lo que yo estoy pasando y viene y me reta, pero siempre tomarlo que ese hermano te ama, por eso te lo está diciendo, ¿sí? Tomarlo que viene desde el amor. Y eso también nos va a ayudar en nuestro corazón a no tomarlo en menos ni a enojarnos con ese hermano. Sí es verdad que hay algunos hermanos que tienen mejor tacto que otro, hay algunos que quizás nos dicen mejor las cosas que otro, pero también es la forma de cada persona, la forma que tiene cada hermano. Por eso es bueno que pongamos en práctica, aferrarnos a la palabra de Dios y seguir el consejo de Dios como Él nos pide que nos exhortemos unos a otros, ¿sí? Porque no es según lo que yo pienso, o según lo que yo creo, o lo que me parece que está bien o está mal. Es lo que Dios me está pidiendo, ¿sí? Que haga. En cuanto veo un hermano que está necesitando, lo puedo identificar, y esto es algo que tenemos que practicarlo para poder hacerlo continuamente, ¿sí? No es tan fácil. No nos podemos desligar y decir, no, no es el don que a mí me tocó, yo no tengo el don de exhortación, porque acá vemos en este texto que el Señor nos está mandando a cada uno de nosotros, ¿sí? A todas nosotras, a que pongamos en práctica esto. Entonces, no nos podemos desligar, no, ahí no lo puedo correr, no nos podemos desligar ni hacer oídos sordos, acá dice, acá, no podemos hacer caso omiso, ¿sí? Ahí está la chica, no podemos decir, no, no, eso a mí no me corresponde, porque es algo que nos pide el Señor, ¿sí? Si bien está el don de exhortación, que muchas personas lo tienen, y que es increíble los dones, cómo el Señor da esa capacidad, quizás yo le hablo a una persona un montón de veces, y nada, y viene el que tiene el don, le dice dos palabritas, y sí, ¿cómo puede ser? Porque tiene el don, ¿sí? Pero Dios nos conoce, como les decía antes, que nosotros nos desanimamos tanto por cualquier cosa, que nos pide que lo hagamos igualmente cada una de nosotras constantemente, cada día, hoy, tiene que ser urgente poder hacerlo, porque es como cuando un nene va a meter los dedos en el enchufe, y los grandes, ¿qué hacemos? Le vamos a decir que no, porque se va a meter el dedo en el enchufe, se va a lastimar, lo peor que puede pasar, ¿sí? Si es que no le da una patada fatal, termina en el hospital. Pero nosotros tenemos que estar así, alertas con el hermano, ¿sí? Tratar de que no llegue a esa situación, que es muy peligrosa.
que tenga cuidado, decirle. A veces el hermano está, o nosotros mismos estamos tan ensimismados en nuestro pecado que necesitamos que alguien venga como a sacudirnos y a darnos un sacudón. Siempre con amor, con respeto, como siendo de la familia de Dios, sabiéndonos parte de la familia de Dios, pero necesitamos ese empujoncito y ese estímulo para cambiar esa actitud que estamos haciendo mal. Y después la Biblia nos deja también varios ejemplos de exhortaciones que tenemos que apropiarnos para nosotras. Esto no lo busquen, se los voy a nombrar nada más. En Filipenses 1:27 dice que comportéis como es digno del Evangelio. Esa es una exhortación que tenemos nosotros para nuestra vida, así que el Señor nos deja en su palabra. En Filipenses 2:3 y 4 dice, estimando a los demás como superiores. Esto también es una exhortación que el Señor nos deja a nosotras. El 3:1 dice, gozaos en el Señor. Otra exhortación, ¿sí? Es que el Señor nos conoce tanto que sabe qué cosas carecemos y qué cosas necesitamos. Por eso nos deja estas exhortaciones. Y en Mateo 28, 19 y 20, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa también es una exhortación, ¿sí? De ir y evangelizar, ¿sí? Hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no tenemos que poner excusas al pedido que nos hace Dios de exhortar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que reflejar la palabra de Dios en nuestra vida y poder hacerle un bien al hermano. Como les decía al principio, la exhortación puede ser de bendición y muchas veces también de destrucción, porque a veces no lo hacemos de la manera correcta y podemos lastimar tanto al hermano que está en la cuerda floja que termina de caerse, ¿sí? Entonces no es llegar y le voy a decir tal cosa, no, es hacerlo en el temor de Dios, es hacerlo con su palabra llena en nuestros corazones para poder hablarle de parte de Dios. Y que cuando el hermano o la hermana se refiere a la exhortación, no diga, fulanita me retó por tal situación, fulanita me llamó la atención por esto, sino que diga, Dios me habló de parte de esta hermana, ¿sí? Esa es la exhortación que el Señor quiere, que sea con su palabra, que ella sea lo primero en la exhortación. Yo acá puse algunas cositas que hacemos erróneamente en la exhortación, que puede ser presionando, avergonzando, lastimando, gritando, y que eso no es lo correcto, ¿sí? Esa no es la idea, que nosotros lleguemos así al hermano, con esta intención de lastimarlo, de destruirlo, porque eso puede ser muy perjudicial para el hermano que no está pasando una buena situación y que necesita en realidad ser animado, ser motivado y tener ese impulso para que si está haciendo algo mal lo pueda cambiar. Y la manera correcta sí es con respeto, como habíamos visto, como un familiar. Y acá podemos englobar el fruto del Espíritu, hacerlo con amor, con humildad, gozosas, ¿sí? Con paciencia y también, sobre todo, con la palabra de Dios. Y como puse ahí, reflejando a Cristo, sobre todas las cosas, ¿sí? Que al momento de exhortar, el Señor pueda ser el que nos use a cada una de nosotras y que seamos un reflejo de su amor. Que no sea yo con mis ideas o lo que yo pienso, lo que yo creo, como les dije antes, sino que sea lo que Dios dice. Tenemos que estar muy en la voluntad de Dios, caminando en el Señor para poder exhortar a otro, porque si no lo estamos haciendo, inevitablemente vamos a hacer el daño que no queremos hacer, ¿sí? Si Dios no nos está guiando, si voy yo por mi cuenta a decirle tal o cual cosa al hermano, tiene que ser con la guía del Señor, siempre abrazadas de su palabra, y el Señor nos va a guiar para que el hermano pueda escuchar lo que realmente necesita. Y lo vemos hoy, ¿no? Cuántas nuestras hermanas que contaron que las personas le dijeron las palabras justas, y sin duda fue el Señor el que guió a esa persona, ¿sí? Es muy importante que estemos en intimidad con el Señor, en oración también, que busquemos en oración y que Dios nos guíe
qué palabras tenemos que usar para exhortar al hermano, cómo tenemos que hacerlo, porque empieza también como un ruidito en nuestra cabeza, decir, bueno, le tengo que hablar, no sé, a Pepita, le tengo que hablar, le tengo que decir esto. Bueno, oremos para que Dios nos dé el momento, para usar las palabras justas, para no lastimarlos y que realmente lo que le digamos pueda ser de bendición para ese hermano, ¿sí? Porque necesitamos animarlo, necesitamos estimularlo para que el Señor nos use. Y sin duda el hermano lo va a recibir de esa manera, de parte de Dios, si lo hacemos de la manera correcta. Así que bueno, eso era el mensaje que tenía hoy. Que nos animemos a exhortar, es algo que personalmente yo no tengo tanto la práctica, ¿sí? Hasta que Dios me confrontó con este versículo en que no tengo excusa, porque no es solamente para el que tiene el don. Tenemos que hacerlo todas y cada día, porque es algo urgente, porque en cualquier momento estamos en peligros de estar en el pecado, siendo engañados por el pecado y teniendo un corazón duro. Y es muy difícil una vez que uno tiene un corazón duro poder volver al Señor. Lo vemos en personas que conocemos, mismo cuando nosotros hemos estado lejos del Señor, cuánto nos cuesta, qué difícil es orar, qué difícil es leer su palabra, escuchar al hermano. Quizás venimos a las reuniones y el hermano está hablando, pero yo estoy en otro mundo. Y el corazón se nos está poniendo duro. Estamos no siendo sensibles a la voz de Dios. Y eso es lo que Él no quiere. Él quiere que nosotros podamos escucharle, podamos estar atentos a lo que Él nos pide, a lo que nos demanda, que podamos agradarle, caminar en su voluntad. Así que el deseo de mí en esta semana es que todas nosotros podamos estimularnos unas a otras para no llegar a este engaño del pecado y tener un corazón duro. Porque es muy triste para la iglesia, sobre todo para Dios, estar lejos del Señor, y también para nosotras que somos hermanas, ver a un hermano con el que crecimos, con el que vivimos experiencias, situaciones, trabajar en la escuelita o lo que sea, verlo tan lejos de Dios y con un corazón tan duro. Es increíble, pero es la advertencia que nos hace Dios. Por algo Él nos hizo esta advertencia y nos deja este pasaje, ¿sí? Así que nos animemos. Y también me hacía reflexionar en nuestro entorno, ¿no? Las que son casadas con sus maridos, con sus hijos, yo con mis amigos, que en nuestro entorno, en nuestro ámbito, con nuestros familiares, con con los más cercanos, con nuestro círculo, iba a decir, que podamos animarnos, poner en práctica y exhortarnos unos a otros. No saben la bendición que es cuando incluso nadie se da cuenta y de repente viene un hermano y te dice justo lo que necesitabas. ¿Pero por qué? Porque es Dios el que está obrando ahí. Y viene y te dice justo eso que vos estabas necesitando. Sea un llamado de atención, o sea algo para alentarte y darte ese empujoncito, pero es Dios el que está ahí obrando, y es también un mimo, por más que sea un llamado de atención, pero después una vez que uno mira para atrás, dice, ay, qué bueno que estuvo esa situación, qué bueno que estuvo ese hermano en ese momento, porque me dio justo lo que yo necesitaba, ¿sí? Por más que sea así un sacudón en ese momento, pero fue lo que necesité. Así que cada una de nosotras nos podamos animar a exhortarnos y hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Así reflejando a Cristo. Ese era el mensaje.